Buenos días. ¿Qué tal? Os recomiendo porque los stands de las 27 empresas y entidades que participan en estas jornadas de empleo Alcobendas 2024 van a seguir durante toda la mañana, con lo cual podéis ir combinando esas visitas, esas conversaciones con los compañeros de las diferentes empresas, con escuchar atentamente lo que nos aportan los ponentes que a lo largo de toda esta jornada van a ir participando en las actividades. Así que si tenéis a bien acompañarnos aquí, que nos encontramos muy solos, que queremos tener más compañía, aunque yo sé que muchas veces desde los stands también nos estáis escuchando, pero una de las ventajas de estar aquí es que después les podéis preguntar a cada uno de los ponentes que participan. Antes de presentarlos, sí os voy a recordar varias cosas. Primero, que en los stands hay 300 o más puestos de trabajo en juego, con lo cual espero que tengáis mucha suerte esta mañana y optéis alguna o algunas de esas oportunidades, que además puedes conocer en mayor medida a estas empresas, aunque no obtengas esa oportunidad. Que incluso tenemos a compañeros de entidades como Cruz Roja que te pueden echar una mano acompañándote en la búsqueda de empleo a través del plan de empleo que ejecutan en toda la comunidad, con especial atención a los colectivos que tienen dificultades. Que, por supuesto, si os habéis inscrito, podéis mejorar vuestra fotografía en el fotocorner que tenemos por ahí, preparado para que os hagáis la foto profesional que podáis incluir en el currículum y en vuestras redes sociales. Que hoy hablaremos con Rebeca Nieto de Conduit, que nos va a descubrir, que nos va a deparar el futuro de las profesiones en un mercado laboral que ya sabéis que está en continuo cambio. Y desde Fundación Good Job van a protagonizar un taller para conseguir que seáis la mejor versión de vosotros y vosotras mismas en una entrevista de trabajo. Pero vamos a hablar de empleo. Hablemos de empleo y de las dificultades y oportunidades de acceso al mercado laboral. Os cuento, la tasa de paro en Alcobendas, lo estábamos comentando en la previa, está por debajo del 6%. Eso quiere decir que los expertos consideran que prácticamente hay pleno empleo. ¿Cuándo hay pleno empleo a pesar de que hemos bajado de la cifra de los 4.000 desempleados en Alcobendas? Pues cuando esa bolsa de personas en paro se compone, por un lado, de personas que entran y salen del mercado laboral y, por otro lado, de personas, de sectores que lo tienen complicado y que forma eso que llaman el paro estructural. Hay que decir que, pese a ello, comprobamos que no se baja la guardia desde el Ayuntamiento de Alcobendas y por eso se celebran estas jornadas. Hoy es el segundo día de ellas. Vamos a hablar con los invitados de hoy porque ellos se dedican precisamente a trabajar en pro de la inserción laboral. Perdón por dar la espalda, pero es que así los dejo a ellos como protagonistas de este evento. En primer lugar, voy a hablar con Begoña Bravo, que es coordinadora nacional del Área de Integración e Inclusión Laboral de Fundación ADECO. Conocemos a la madre de la fundación, que es ADECO. A lo mejor no conocemos tanto a la fundación y por eso hay que explicar que proporciona, me pongo aquí para la luz, no, tranquilos, no, proporciona programas de formación, de acompañamiento, de inserción laboral para personas con discapacidad, para jóvenes sin cualificación, para la incorporación de mujeres a sectores masculinizados. Tienen programas específicos para mujeres que proceden de situaciones de violencia de género. Begoña, muy buenas tardes en primer lugar, bienvenida. Muchas gracias. Y supongo que el reto como trabajadores es que no seamos nosotros los que mentalmente nos pongamos las barreras, ¿no?, a la hora de la búsqueda de empleo, ¿no te parece?
Pues sí, efectivamente, en la previa lo estábamos hablando, que nosotros mismos cuando hacemos la búsqueda de empleo a veces somos los que vamos ya con el no por delante. No me van a coger porque soy mayor, no me van a coger porque soy joven, no me cogen porque tengo discapacidad y nos hacemos un triste favor, porque esto es como cuando te levantas y si tú te ves guapo todo el mundo te dice qué guapo estás hoy, pues si tú te lo crees, tú lo vendes en la entrevista y es más fácil que te puedan contratar. Entonces nosotros mismos tenemos que creérnoslo, luego iremos viendo cómo nos tenemos que creer esa parte y no ponernos nosotros las barreras. Ya habrá otras barreras que nos pongan, pero si nosotros nos los creemos, superamos esas barreras. De hecho, luego lo hablaremos porque lo que quizá tengamos que hacer es argumentar en contra de esas barreras que nos van a poner, ¿no? Exacto. Ver qué tenemos en valor y cómo derribar esas barreras a quien nos entrevista y a lo que piensa la empresa. Y me acompaña también Fernando Martín, que es preparador laboral. Luego contaremos qué es un preparador laboral, porque los que estáis en el mundo de la atención a las personas con discapacidad lo conocéis sobradamente, pero seguro que aquí hay personas que no lo conocen. Y trabajas para APAMA, que es la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de Alcobendas, una entidad que lleva desde 1981. Poca broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es mucho tiempo trabajando para la plena inclusión. Claro, aquí hablamos del tema laboral, pero tratáis otro tipo de problemas asociados muchas veces a la discapacidad, ¿verdad? Sí, además de lo laboral, trabajamos con toda la discapacidad intelectual, que es muy amplia y no todos somos 100% empleables, entonces nosotros también damos un servicio para que estas personas se sientan, digamos, realizadas en parte de trabajando con nosotros. Eso te iba a comentar porque, entre otras cosas, tenéis un centro ocupacional, ¿no? Que es al que te refieres, en el que trabajan personas que a lo mejor en la empresa ordinaria tendrían multiplicado por 2 o por 3 las dificultades. Las dificultades que una persona pues, puede llegar a tener para llegar al empleo. Aparte del centro ocupacional, APAMA tiene un centro de atención temprana que da servicio y presta a niños y niñas con dificultades, y también tiene un servicio de ocio en el que también prestamos ese servicio a personas y jóvenes que les cuesta también tener ese ocio. Ayudamos un poco en general. Bueno, es que muchas veces, fíjate que ayer tuve la ocasión, me vais a permitir que me voy a sentar ya para charlar tranquilamente con Fernando y con Begoña. Hablaba yo que muchas veces el trabajo pensamos que es solamente un medio de obtener dinero, y yo creo que para algunas personas es un medio hasta de estar incluidos dentro de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, como dices, al final, si tú ves que todo tu núcleo o ves que alrededor tuyo la gente está trabajando y tú eres esa persona que no puede llegar a encontrar un empleo, que no puede llegar a trabajar, pues para ti también es frustrante en tu vida personal. Entonces, digamos que el empleo da mucho valor a las personas y hay que conseguir que se puedan llegar a emplear. Y, bueno, lo ideal sería ya en una empresa ordinaria, que para eso estamos aquí. Claro. Pero es verdad que muchas veces, Begoña, hay personas que se aíslan. Es decir, que ante la frustración que les genera, como decía Fernando, la situación de desempleo, tienden a aislarse, dejan de salir, dejan de participar en actividades de ocio, deportivas, etcétera. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando trabajáis con determinados colectivos. Sí, efectivamente, como decía Fernando, el empleo y lo que decías tú es más allá de la parte económica, es relaciones sociales, pasamos horas en el trabajo, nos sirve para tener una red de contactos, sirve para que nos sintamos válidos. Cuando ves que no lo encuentras, empiezas a creer, yo ya no valgo para nada, yo ya no soy útil, y todo eso va creando una vergüenza. Una de las cosas que nosotros decimos cuando se está en búsqueda de empleo, no te dé vergüenza decir que estás en búsqueda de empleo, porque el empleo se consigue mucho a través de los contactos. Siguen sin publicarse todas las ofertas de empleo, se publican alrededor de un 30% de las ofertas de empleo. El resto va o con bases de datos propias que vas generando de autocandidaturas o de ferias, networking, de conocidos, sigue funcionando, pero a veces te aíslas, te da vergüenza, no quieres, te descuidas, no te apetece arreglarte y todo eso va en detrimento. Yo en su momento, cuando empecé con Portal Parados, que me hacían muchas entrevistas, una de las cosas que les llamaba la atención, porque yo lo sufrí, lo hablé por propia experiencia,
digo, hazle la guerra al pijama. Totalmente. Es que llega un momento de abandono de ti mismo, que es que te llaman para una entrevista y te da pereza porque te tienes que arreglar y te tienes que vestir, y ese desánimo lo transmites. Yo digo que la búsqueda de empleo es una escalera. Subes y bajas muchas veces en ese estado de ánimo. Mandas un currículum y ese día estás eufórico. ¡Ah, me van a llamar! Cuando ves que no te llaman, vuelves a bajar para abajo. Pero no pasa nada, hay que subir y bajar, pero ni te quedes en la euforia porque no sabes si te van a llamar. Es más, yo digo, hasta que no tienes firma el contrato, no dejéis de buscar trabajo ni rechacéis ofertas porque pueden pasar muchas cosas, ni nos podemos quedar abajo. Porque abajo sí que nadie va a venir a tu puerta a llamarte y a encontrar empleo. Entonces, ni pijama, ni desánimo, ni vergüenza, porque todos hemos estado en desempleo. Yo hace 8 años también sufrí la situación de desempleo y no pasa nada, o sea, es que todos nos puede pasar, hay ERES, hay pandemias, hay muchas cosas por las que nos podemos quedar en desempleo. Claro. Fernando, comentaba, cuéntanos a qué te dedicas como preparador laboral, porque a mí me parece que es una labor espectacular, que alguna de estas 27 empresas que tenemos aquí hoy, incluso, entre comillas, se pueden aprovechar de la labor que tú puedes realizar para incorporar a personas con discapacidad intelectual, que es con las que trabajáis en la asociación. Bueno, como dices, soy preparador laboral, haciendo referencia un poco al nombre, preparamos para trabajar. Ayudamos a que estas personas con dificultades puedan mantener, primero encontrar y después mantener su puesto de trabajo. Con un proceso un poco de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? y acompañándoles desde un primer momento, desde lo que es la creación del currículum, la creación de un perfil en un portal de empleo, búsqueda de empleo en los portales que hacen más referencia, desde ese primer momento hasta el acompañamiento en una entrevista laboral, la preparación de una entrevista laboral, la adaptación ya en el puesto de trabajo, una vez que consiguen un empleo, el poder adaptar, el decirle a la empresa, pues tenemos una persona que tiene estas dificultades, estos hándicaps que podemos solucionar, siempre dando soluciones, los preparadores laborales, con este tipo de adaptaciones, de ayudas al puesto. Y un poco en general, esa es la visión que hacemos. Yo dentro de la asociación... Es un poco papi de muchos chicos y chicas, ¿no? Sí, a mí no me gusta decir papi, yo soy compañero porque... Bueno, pero digamos que sí, al final sí, esa labor casi esa se es asocia, ¿no? de paternal, Sí, ¿no? sí, te entiendo. Sí, de ayuda y de papi valoración. en el mundo laboral. En el mundo laboral, eso es, otra, exacto, correcto. Sí. temas, ¿no? Así. Bueno, eso por parte de la asociación y de otras muchas asociaciones que también tienen compañeros preparadores laborales, que es una figura que va un poquito más allá de la orientación laboral. Y comentábamos, en Fundación ADECO tenéis multitud de programas, manejáis también ofertas de empleo, porque hace poco salía 800 ofertas de empleo para personas con discapacidad. Sí. En Fundación nosotros trabajamos, como decías, con personas con discapacidad, con personas en situación de riesgo, tipificado por servicios sociales, que hay muchas situaciones por las que estamos en riesgo, que eso también es algo que quiero desmitificar. Estar en riesgo no quiere decir vivir debajo de un puente, quiere decir que de pronto te quedas en desempleo, no tienes para pagar una hipoteca y tienes X circunstancias. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género, de trata o cualquier otro tipo de violencia hacia la mujer, familias monomarentales o monoparentales, que es mucho más difícil la conciliación, y jóvenes, como decías, y talento senior, que son también los grandes olvidados, los grandes excluidos del mercado laboral, y algo que las empresas se tienen que replantear porque es una fuerza laboral muy importante que tiene mucho que aportar. Con todos ellos llevamos programas de empleo en el que hacemos orientación, formación, intermediación laboral, hacemos esa ayuda a encontrar el empleo y algo que decía Fernando que es muy importante, mantener el empleo. Nosotros hemos visto que hay muchos esfuerzos para que se consiga el empleo. A veces encontráis el empleo y ya está, pero hay que mantenerlo. Si no lo mantenemos, volvemos a bajar en esa escalera de las emociones, nos volvemos a deprimir, volvemos a decir que no valemos para nada y no ha valido. Entonces, en ese mantenimiento del puesto de trabajo es muy importante pues, la figura de un preparador laboral que con unas indicaciones y un apoyo en las primeras semanas puede valer y que os apoyéis en todas las entidades que estamos. Y efectivamente, tenemos ahí están. Nosotros con muchas empresas nos hacen llegar ofertas de empleo y nosotros las intermediamos y luego
luego tenemos al Grupo Adecco, que también gestiona muchas ofertas. Entonces, tenemos campaña de verano, que ya estamos en ella, empiezan a llegar ofertas y hay bastantes posibilidades. Bueno, pues tranquilos porque el stand de la Fundación Está ahí. Adecco hasta las 2 de la tarde va a estar como mínimo y luego tenéis también la página web y demás, Sí. desde la cual... Bueno, hemos hecho un poco el diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que debemos aportar en positivo, digamos, soluciones y experiencias. Lo primero de todo, hablábamos antes de la frustración, y la frustración lo que hace, y yo hablo con muchas personas que trabajan con esos sectores de población que lo tienen más difícil, es la necesidad, y tú, Fernando, lo comprobarás, de conseguir el empoderamiento de la persona, ¿no? Es decir, que primero la persona se lo crea, ¿no? Claro. ¿Cómo conseguimos esto? A ver. Bueno, pues con mucho trabajo y con mucho tesón y talleres que les ayuden a explotar y a encontrar sobre todo la habilidad que ellos tienen dentro, que a veces, muchas veces con esto que comentaban, de olvidarse de bajar la escalera, de desilusionarse porque estás intentando buscar trabajo y no lo encuentras, pues a veces es que no estamos encontrando ese empleo al que estamos formados, o que necesitamos primero reciclarnos quizás necesitamos volver a formarnos, volver a estudiar y redirigir y reorientar eso para llegar al objetivo final. Muchas veces nos centramos en el objetivo final y solo vemos ese empleo, que es lo que deseamos realmente, pero oye, para llegar a ese objetivo final hay un camino que seguir. Entonces creo que esa es la... O sea, primero, interpreto y Begoña, que quien se sienta frustrado busque ayuda. Efectivamente. ¿No? Estamos muchas entidades que estamos para ayudar, para acompañaros, para ayudaros a conocer dónde podéis trabajar, en qué sois buenos. A veces parece una tontería, pero no sabemos en qué somos buenos. Y hace falta que venga alguien de fuera y te diga, pues mira, puedes ser bueno en esto, en esto, en esto. Y para eso estamos muchas entidades para poderos ayudar. Creo que algo fundamental también para superar esa frustración es saber qué podemos hacer, qué queremos hacer y qué se puede hacer, porque yo puedo querer ser médico, pero ya no puedo ser médico con la edad que tengo porque no me va a dar tiempo. Entonces, ahí os ayudamos a que sepáis qué está ofreciendo el mercado laboral, cómo está cambiando, cómo hay oportunidades en las que si os formáis os podéis hacer... bueno, pues en esa parte estamos todos los recursos. Y algo que a mí me gustaría puntualizar es que estar desempleado no quiere decir estar parado, que yo creo que a veces la palabra parado es inactivo. Podéis estar en desempleo, pero podéis seguir formando, podéis hacer voluntariados, que es una manera de sentirte útil, de seguir sabiendo que eres útil y que todo cuenta para el currículum y es experiencia. Entonces, estar activos aunque estéis en situación de desempleo, porque si no, nos vamos viciando nosotros mismos y nos vamos hundiendo. Y el voluntariado de verdad, ahora que decías Cruz Roja, te sirve para conectar con otras personas, para ver Claro. que tú puedes ser útil para otras personas, para sacar tus cualidades. Entonces, y luego, además, es algo muy valorado en el currículum, porque al final es experiencia laboral, no remunerada, pero es experiencia laboral. Claro. Entonces, todos esos huecos de parados de larga duración los podemos suplir con esta formación. Entonces, yo siempre digo que intentar hacer voluntariado por vosotros mismos y porque os va a ayudar en la búsqueda de empleo. Esta parte es muy interesante porque incluso nos obliga a salir, ¿no? En ese contexto que comentábamos antes de hacer la guerra al pijama, el tener algo que hacer a lo largo del día, aunque sea no remunerado, pero que luego también da sus satisfacciones. Totalmente. Personalmente te sientes muchísimo mejor y además lo que digo, que te ayuda a la búsqueda de empleo porque ya estás haciendo networking, ya estás actualizando un currículum, ya estás saliendo del pobrecito yo que no encuentro empleo. Claro. Entonces es muy importante esa parte. Bueno, decía yo al principio que tenemos que romper un poco las barreras. Fernando, estoy seguro que tú lo que trabajas, entre otras muchas cosas, con las personas que se acercan a vuestra asociación, es lo que llaman los políticos el argumentario. Es decir, cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo, muchas veces ya sabes que te van a preguntar por una serie de barreras que te pone la propia empresa, ¿no? Y que de alguna manera no debiera ser así, no debiéramos tener que justificarlo, pero lo tenemos que hacer si somos conscientes, ¿no?, de la situación. Sí, bueno, las barreras que nos encontramos nosotros son las cognitivas realmente. Nosotros trabajamos con discapacidad intelectual
en su gran mayoría, y esas barreras cognitivas son las grandes desconocidas para las empresas. Al fin y al cabo, cuando tú encuentras una discapacidad motora, una discapacidad física, siempre puedes encontrar fácilmente una solución. Cuando llega una discapacidad intelectual es más difícil la adaptación dentro de una empresa para conocer, para saber las tareas que tiene que realizar. Quizás todos esos conceptos, esos contenidos, las empresas tienen que adaptarlos para poder llegar a esas personas. En cualquier caso, ese argumentario también parte de la labor de esas entidades, como tú decías, y de la orientación laboral, que es un elemento clave, ¿no?, para las personas que tienen dificultades. Totalmente. Hay que hacer una orientación partiendo de ese objetivo profesional, de qué pueden hacer una recualificación, aprovechar esas oportunidades del mercado laboral y bueno, pues ver hasta cómo hacer un proceso de selección, conocer cómo es una entrevista, cómo es una dinámica de grupo, cómo es toda esa fase que es fundamental para ir con seguridad y para, bueno, pues para poder hacer una búsqueda que no te desanime. Y es fundamental también romper esas barreras sensibilizando a las empresas también. Es una parte que nosotros en Fundación trabajamos mucho. Sí. Decimos que trabajamos con un modelo de ciclo de la inclusión, que no podemos ir en paralelo la orientación y la empresa, porque entonces yo puedo preparar el mejor currículo, la mejor entrevista, pero si encuentro una empresa que tiene esas barreras pues, por desconocimiento, no porque no quiera, muchas veces es por desconocimiento, no hacemos nada. Entonces, hay o que por dar miedos absurdos también a veces. miedos absurdos. Que el miedo es libre, ¿eh? Exacto, el miedo a lo desconocido. Si yo no he trabajado nunca con determinados grupos de personas, pues me acomodo y no salgo, porque también nos acomodamos en el día a día. Entonces yo creo que ahí hay una parte de dar a conocer, de venir, de conocer, yo siempre digo el ejemplo que dicen, ¿y cómo les hablo? Digo, pues como a mí, ¿cómo les vas a hablar? ¿No? Pues igual, y cuando acaban una jornada con ellos, lo que sea, pues es verdad, es que, digo, claro, y es que pueden trabajar en muchos sitios, digo, efectivamente, Claro. pero lo tienes que conocer, entonces tenemos que hacer esa parte también. Claro. Yo quería puntualizar Sí. una cosa un momento, enlazando con esto. En La Palma trabajamos mucho el voluntariado corporativo con empresas y eso ayuda mucho a que conozcan las realidades con las que se pueden llegar a enfrentar y encontrarse dentro. Entonces yo animo a las empresas también a que realicen los voluntariados corporativos y vean y comprueben las habilidades y la manera que tienen de trabajar todas estas personas. Lo cierto, Fernando, es que cuando una empresa apuesta por personas que lo han tenido difícil, como yo digo, el que prueba repite. Sí, claro. Y seguro que en la asociación tenéis muchas experiencias de empresas que han iniciado el camino y han seguido ese repitiendo camino, ¿no? con nosotros y colaborando con nosotros y vamos, y nos llaman y nos dicen. Nosotros con esto yo quería decir que tenemos en la asociación un taller laboral que es de formación de monitores que invertimos los papeles. O sea, no somos nosotros los que enseñamos a ellos, sino que son ellos los que nos enseñan a nosotros. Ellos aprenden una serie de conceptos y luego son los encargados de enseñarlo a las empresas y a los colegios a los que nosotros vamos. Y eso para ellos da un valor añadido de responsabilidad, de empoderamiento. Claro. Y de enseñar ellos a hacerlo. Entonces da mucho. Nosotros lo hacemos con empresas y con colegios y es que son ellos los propios trabajadores Claro. que lo hacen. Este elemento es fundamental y yo me gustaría que siguiéramos dando consejos en positivo. Begoña, si yo, que tengo la friolera de 56 años, mañana voy a la fundación, ¿qué me aconsejáis? Porque si me quedo en paro... Va a estar difícil, pero no imposible. Eso es lo primero que voy a decir. No voy a engañar y voy a decir vas a encontrar trabajo al día siguiente, porque no es verdad. Porque, como os decía, el talento senior son los grandes olvidados. Pero te voy a decir que no es imposible. Y que lo primero que tienes que hacer es no querer tener 20 años de cara a un trabajo, ir a hacer una entrevista pareciendo que tienes 20 años. No digas que tienes la misma energía que uno de 20 porque no la tenemos ya en nuestras edades. Pero sí que pongas en valor todo lo que la edad y la experiencia da. Que tienes un compromiso con el trabajo, que tienes una responsabilidad, que tienes un expertise de cosas vividas. El otro día, por ejemplo, una persona que se acercaba, que había sido comercial, la cartera de clientes que lleva a la empresa que vaya a ir, la cartera de contactos, que sepas poner todo eso en valor
que no te empeñes en querer decir que podemos hacerlo que con 20. Yo siempre pongo el ejemplo de una cadena de producción. La gente joven va a ir mucho más rápido, pero como haya un problema, el solucionarlo, la experiencia es lo que te va a ser más fácil solucionar. Entonces, es lo que tenemos que poner en valor y que sepas poner en valor lo que la edad da, que demuestres las ganas de trabajar, porque también hay veces que dicen, es que ya viene a jubilarse. No, vengo a demostrar que todavía puedo trabajar. Claro. Otra cosa es que también necesite años para cotizar para jubilarme, pero tengo ganas de trabajar, porque a veces eso, y no estoy desactualizado, conozco las competencias digitales y si no las conozco me voy a formar, porque es otro de los hándicaps que a veces tiene el talento senior. Y otra cosa muy importante que te diría es no desprecies a un entrevistador joven, porque también nos pasa que vamos y de pronto te entrevista a uno joven y dices, y a mí este niñato que me va a decir con mis 50 y pico años. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? Y ya te has cargado la entrevista. Pues ese joven también se habrá demostrado su valor para estar ahí. Claro. Entonces, que hagamos empatía por ambas partes, que ni el joven lo tiene fácil ni el mayor lo tiene fácil. Eso es lo primero que te diría. Y a partir de ahí, trabajar, ver en qué hay que formarse, ver qué tienes que conocer y ver cómo mover esa candidatura. ¿Y cambiar de profesión? A veces sí. Yo digo que todo lo que se está diciendo que se destruye el empleo no se está destruyendo, se está transformando. Y están surgiendo oportunidades de empleo en las que nadie tiene experiencia, con lo cual no compites con otros con mayor experiencia. ¿Por qué no cambiar de empleo? Todos solo tenemos una vida, hagamos otras cosas también, sí, ¿no? Desde luego que sí, y además hay que tener curiosidad, ¿no? Claro. Por lo nuevo siempre, y no miedo. Ayer lo hablábamos en Hablemos de Empleo y la inteligencia artificial, y de hecho, Fernando, te diré que a mí me llamó la atención hace, qué sé yo, 10 años, me parece que fue, que hicieron un estudio en una universidad de Cataluña que decían que las personas con autismo eran no válidas, lo siguiente, para detectar errores de código informático, porque la configuración cerebral que tienen, que es diferente a la nuestra, les permitía tener mucha mayor agilidad que otros cerebros. Con lo cual quiere decir que ni existen esos sesgos absolutos que muchas veces marcan las empresas, ni las discapacidades absolutas, ¿no? Sino sí, que todos valemos para algo, en exacto, definitiva. eso es. Ahí lo que hay que buscar es el talento y saber explotarlo. Es cierto lo que dices, sí que es verdad que muchas personas con TEA tienen esas capacidades y nos podemos aprovechar de ellas y las empresas se pueden beneficiar de ellas y ellos se van a sentir muy realizados y trabajando muy a gusto. Pero con esto quiero puntualizar y quiero aclarar que no todas las personas con TEA también son tan empleables y quizás están tan capacitadas para hacer esas tareas. Yo siempre lo he dicho, desde que empecé a trabajar con la discapacidad, un familiar mío tiene discapacidad y yo solo veía la discapacidad en ella. Y cuando yo empecé a trabajar con la discapacidad vi un mundo entero de discapacidades, de capacidades, de posibilidades. Sí. Entonces, con las personas con TEA pasa igual y no hay que cerrarse en solo tener a esa persona que tiene... No, pero sí, lo que vengo a decir es que muchas veces tenemos prejuicios. Exacto, sí. Y esos prejuicios con datos como este, que evidentemente no todas las personas, pero vamos, tampoco todos los jugadores de fútbol pueden jugar en cualquier equipo de puesto, fútbol, ¿no? En cualquier equipo y en cualquier puesto, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente eso es así, pero que de alguna manera rompe el prejuicio de decir, hablabas de las nuevas tecnologías para las personas mayores, también para las personas con discapacidad puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad, claro, la ayuda en la inteligencia artificial que hablas, que ahora estamos hablando mucho de ello, pues oye, habrá que estudiar y ver y valorar la ayuda que nos va a suponer para las empresas el que trabajadores se puedan beneficiar de ella dentro del puesto de trabajo. Por supuesto que sí, o sea, ya nos beneficiamos hace años con teclados grandes o de colores llamativos para personas que tienen falta de visibilidad, pues ¿por qué no beneficiarnos de un teléfono móvil, un smartphone, en el que ayudar a esa persona a poder trabajar, a poder desarrollar los objetivos laborales, vaya? Hablábamos del edadismo, pero nos quedamos en una parte. La otra parte son los jóvenes, particularmente los que no tienen una formación, porque los que tienen formación, al final hay que romper un poco ese tópico de que la universidad es una fábrica de parados, porque las tasas de empleo
son muy superiores. Es verdad que a lo mejor no trabajan en lo que han estudiado, que ese es el problema, Sí. pero tienen mucho más problema, por desgracia, los que ni siquiera han llegado a esos niveles, ¿no? Efectivamente, tenemos una población que no ha terminado más que los estudios básicos y hoy en día necesitas tener algo de formación. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que encontrar es en estos jóvenes la motivación hacia en qué formarse. Puede ser el sector tecnológico, puede ser el sector logístico, que son sectores que están ahora en auge, o el sector oficios, que lo tenemos olvidado, que los universitarios efectivamente hay muchos y encuentran empleo, pero no tenemos un relevo generacional para el sector de la construcción. Y no lo hemos hecho atractivo para los jóvenes y a lo mejor al que no le gusta tanto estudiar, algo más manual sí que le puede gustar. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando muy de la mano de las empresas. ¿Dónde no encontráis trabajadores? ¿Qué es lo que estáis ofreciendo? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para hacerlo atractivo? Y formemos en esas partes. Formaciones muy aplicadas al puesto de trabajo, cortitas, que les permitan ver que esa formación te da un primer empleo y luego ya te sigues formando. Porque en estos jóvenes que nos han formado es muy difícil decirle métete a lo mejor en un certificado de profesionalidad de 6 meses, porque no han querido estudiar. Entonces, te hago una formación aplicada para que empieces a trabajar de mozo en una empresa y luego ya vas mejora continua. Porque algo que tenemos que ver es que los trabajos hoy no son para toda la vida y que tenemos que ir mejorando. Entonces, con los jóvenes estamos encontrando que en esa inmediatez que hemos creado en esta sociedad de los jóvenes, también quieren ver resultados en inmediato. Entonces, formaciones, que encuentres un trabajo y luego ya iremos mejorando. Y es algo que está funcionando. Bueno, esa parte es importante. Vosotros, hablando de jóvenes, también la cualificación de las personas con discapacidad suele ser un hándicap, ¿no? Un obstáculo que debéis solucionar desde la asociación. Claro, nosotros intentamos, ¿no?, que esas personas que tienen baja cualificación se formen en cosas más profesionales y, digamos, centradas. Un certificado de profesionalidad que te da una formación mucho más centrada y mucho más práctica, ¿no?, para poder emplear, ¿no?, en empleos no de baja cualificación. Sí que es verdad que la asociación ha apostado mucho por el empleo protegido, por el perfil que tenemos y por las personas con las que estamos. Tenemos a 3 personas trabajando en la asociación de personal de limpieza, que están muy contentas y nos ayudan en esas tareas. Entonces, nosotros sobre todo ayudamos en eso, por lo que tú comentas, que el gran hándicap es esa formación y esa falta de estudios. Bueno, también trabajáis con mujeres, ya nos has dicho, con diversas circunstancias. Aquí hay muchas veces que esas circunstancias les obligan a tener esos momentos en el currículum de vacío, ¿no? Que es una de las cosas que también tenéis que trabajar con ellas, porque va a salir sí o sí. Siempre. Esta pregunta en el examen de la entrevista de trabajo va a salir. Sale siempre y es más. Esos vacíos en el currículum hace que no llegues al examen de la entrevista, porque yo con personas de recursos humanos decía, no, el currículum cronológico. Y decía, muy bien, pero cuando hay una laguna de 5 años, ¿vas a llamar a esa persona? Que me lo explique en la entrevista. Digo, no, es que no le vas a llamar a la entrevista. Entonces, ahí es verdad que las mujeres son las grandes perjudicadas y la última situación ha sido la pandemia, son las que principalmente dejaron los trabajos para estar al cargo de las personas mayores y de los niños. Bueno, pues es algo que además la sociedad en la que vivimos muchas veces o tienes un trabajo muy bueno o no te sale rentable el pagar guarderías, el pagar y te quedas al cuidado de los hijos. Entonces hay que trabajar ese currículum y una de las cosas que lo trabajamos es pues poniendo esa experiencia de voluntariado, de actividades, y a mí siempre me gusta poner ejemplos. Yo hubo una madre que llevaba pues 10 años sin trabajar porque se había quedado al cuidado de los hijos y en su currículum ponía experiencia en eventos con niños, experiencia en clases particulares, experiencia, y digo, ¿todo esto lo has hecho? Y dice, sí, con mis hijos. Digo, pues efectivamente, tú has preparado cumpleaños para toda la clase, tú has estado haciendo deberes, tú has tenido reuniones, estaba metida en el AMPA. Todo eso, no puedes decir que has estado parada, todo eso no se puede perder en un currículum. Tunea el currículum, como yo digo, dale la vuelta y pon en valor todo eso que has hecho. Y no frustra, quiero decir, ¿no puede considerar al final el seleccionador o la seleccionadora en la entrevista de trabajo que es un poco tomadura de pelo? Yo no te estoy engañando, yo te estoy diciendo lo que he hecho. Me estás dando una entrevista y en una entrevista te voy a explicar. Ahí tenemos que ser buenos comerciales de nosotros mismos y saber vender eso. Y es que no te engaño. O sea, antes cuando decías
que podemos ser buenos en unas cosas y en otras, las inteligencias múltiples, es verdad. Tú puedes ser muy bueno en una cosa y en otra cosa. Nosotros ahora tenemos un proyecto, por ejemplo, de altas capacidades. Muchas veces los chicos con altas capacidades sacan malas notas en el colegio y tienen altas capacidades. Entonces, pon en valor esas capacidades que tienes y no te estoy tomando el pelo, te estoy diciendo que sé hacer todo esto. O da la vuelta y busca trabajo en sectores de lo que tienes experiencia, de personas mayores o tal. Entonces, yo creo que si lo sabemos hacer y trabajar, se sabe convencer al entrevistador. Porque además las empresas ya no buscan tanta titulación, sino gente con competencias, con habilidades, con ganas de aprender, con esa curiosidad y con esas ganas de comerte el mundo. O sea, dicen, a mí no me mandes trabajadores que al fin de semana siguiente me dicen que ya no vienen, porque gastan mucho dinero en formación inicial. Entonces yo creo que eso convences, pero tienes que convencerte y tienes que creértelo tú también. Y tienes que saber que eres válido y que he hecho un impasse en mi vida laboral, pero he estado haciendo cosas. Si lo sabemos vender... Yo quería puntualizar, si me permitís, una cosita. Sí. A nivel personal, yo estaba en un impasse de 2 años, no estamos hablando de 10 ni de 5. Estoy en un impasse, hoy hace exactamente un mes que me he incorporado después de 2 años de cuidado de menor enfermo, porque yo he estado con mi hijo, he sido yo el que he tenido ese impasse. Y quería que esas personas, ¿no?, que tienen ese impasse, que no tengan ningún tipo de miedo, como dice Begoña, porque lo que yo valoro de ese impasse que yo he tenido me ha dado para agrandar mi responsabilidad, mi organización del tiempo, mi gestión de saber qué es lo que tengo que hacer, la responsabilidad que es cuidar de tu familiar también te da mucha responsabilidad luego para encargarte de los temas laborales. Entonces, que no tengan miedo para seguir y para volver a continuar. Interpreto que se ha potenciado en ti eso que se llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades personales, blandas, ¿no? Que Tan valoradas. Totalmente. Las habilidades sociales, me veo pues mucho más seguro de mí mismo a la hora de tal. Y luego que cuando tú estás responsabilizándote de un familiar, digamos, ¿no?, que tienes ahí toda esa responsabilidad que cae sobre ti, ¿no?, porque al final cuando tu pareja se va, pues quedas tú ahí, pues luego, oye, esa responsabilidad hay que generarla ahí en el puesto laboral y hay que darle valor también. ¿Coincides, Begoña? Totalmente. Era lo que decía, que es que te da unas habilidades que si tú lo sabes transmitir, yo ahora contrataría a Fernando, porque me está diciendo, tengo un impasse, pero mira lo que he hecho, Claro. a que convence. Si tú realmente has aprendido de esa parte y has estado haciendo cosas, otra cosa es que hayas tenido un periodo de enfermedad y ahí pues no lo puedes justificar, está enfermo y está enfermo, pero cuando son por situaciones, hagámoslo, la soft skill es lo más valorado ahora mismo. Bueno, fíjate que no lo habíamos previsto, pero ya que lo mencionas, qué difícil lo tienen también las personas que han pasado por un cáncer, por ejemplo. Totalmente. Un cáncer o otro tipo de enfermedades. Nosotros, de hecho, en Fundación colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer y, bueno, sobre todo en esa parte de volver a creer en ellos mismos, de reconstruirse personalmente y de ver que pueden tener otra oportunidad y que pueden, aunque tengan esa espada de Damocles siempre detrás. Y la respuesta por parte de las empresas, especialmente con el cáncer, son muy sensibles y siempre dan... Sí. Mira por eso digo el cáncer y otras enfermedades. Otras enfermedades no son tan sensibles porque no son tan conocidas o no nos pillan tan de cerca, porque por desgracia el cáncer lo tenemos. Pues por ejemplo una fibromialgia es una enfermedad que nadie entiende muy bien. Tienes dolores, pero como no está diagnosticado, y es muy difícil trabajar cuando tienes fibromialgia y tienes que tener una serie de adaptaciones y, por ejemplo, no hay esa sensibilidad. Sin embargo, con la Asociación Española contra el Cáncer, cuando hacemos un voluntariado corporativo con empresas, tal, la acogida es súper buena por parte de las empresas. Y repasando, se nos quedarán colectivos o sectores fuera. Las mujeres que han padecido violencia, ¿cómo afrontan, por ejemplo, una entrevista de trabajo? ¿Qué les recomendáis? Bueno, pues solo un dato que a mí me parece importante. Nosotros sacamos un estudio todos los años de mujer y violencia de género y tardan una media de 7 años en volver a encontrar empleo. Desde que se reconstruyen, tienen que cambiar de sitio, es muy complicado, pero a la vez reconocen que un empleo es la única manera de salir de esa situación y que de haberlo tenido a lo mejor no hubiesen caído en esa situación. Les recomendamos primero hacer una valoración y ver que están en el punto de trabajar. A veces no están todavía preparadas para trabajar porque es un paso de abrirte. Trabajamos con ellas si lo quieren o no decir a la empresa, es libre ellas si lo quieren decir o no, pero si la empresa no lo sabe,
es difícil que te proteja. Yo siempre digo que si yo no digo a mi empresa y llamo a mi marido diciendo, oye, voy a ir a buscar a Begoña, ¿a qué hora sale? Que le voy a dar una sorpresa, mi compañera lo va a decir porque no va a haber nada malo. Entonces ahí es un punto que tenemos que trabajar con ellas muy complicado. Y luego, por supuesto, esa reconstrucción de que crean ellas mismas, que ellas valen, que se olviden de eso que les han estado diciendo que no valen para nada, que no tal, porque ahí sí que la autoestima está completamente por los suelos. Entonces, trabajamos mucho esa parte hasta que sabemos que están en el punto de trabajar. Y a veces incluso hay que empezar con trabajos a media jornada, porque en estos casos es difícil empezar porque es muy complicado. Claro. Bueno, luego muchas de ellas se convierten en familias monomarentales, con lo cual también tienen problemas de horario, ¿no? Muchísimo. Conciliar es muy complicado. Claro. Muy complicado. Bueno, hemos hablado de la importancia de la formación, ¿no? Y desde las dos entidades sois muy conscientes de ello. Y la información. La información puede ser también importante de cara a tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. ¿La información te refieres a...? Información de recursos, información de las propias empresas de qué perfiles son los que necesitan, ese tipo de cuestiones. Sí, hombre, claro, por supuesto que nos viene muy bien la información que nos den de las capacidades y las actitudes que necesiten para cubrir esos puestos de trabajo. A nosotros, para hacer un perfil laboral, al fin y al cabo, buscamos las cualidades que necesita la empresa y las comparamos con las aptitudes que nosotros vemos en cada una de las personas con las que trabajamos. Exactamente, sí. Begoña, la información. Pues yo creo que, y ahora os miro a vosotros… La información es poder. La información es poder. Tenéis que conocer todos los recursos que tenéis a vuestro alcance para encontrar empleo, todas las bolsas de empleo de las administraciones como los ayuntamientos, todas las entidades como nosotros y como Fernando que os podemos ayudar. Que si 1000 ojos ven vuestro currículum, mejor que 4, porque al final cada uno ve unas competencias que a lo mejor otra persona no ha visto. Yo el otro día estábamos en una feria también y decía, pues mi compañero este currículum no lo había visto atractivo y yo sí que lo veo. Que os informéis de todas las ferias que hay, que sepáis que no se publican todas las ofertas, que estéis al tanto de cambios que hay, de pues ahora este perfil es bonificable para la empresa y entonces lo puede tener un poco más fácil. Que cuanta más información tengáis y más información deis también a la hora de la entrevista, más fácil va a ser todo. Y ya enseguida voy a dar paso a las preguntas de las personas que nos están viendo aquí presencialmente en la esfera. Fernando, tienes aquí a 27 empresas, muchas de ellas radicadas en Alcobendas. ¿Cómo las convencemos para que apuesten por la diversidad en sus plantillas? Pues yo les diría que no apuesten por la diversidad, sino que apuesten por el talento de cada una de las personas diversas que estamos aquí. Así. Así, tal cual. Begoña. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero como ahora está muy de moda y las empresas lo de la diversidad sí que les gusta, le diría que los equipos diversos son equipos mucho más innovadores, mucho más creativos, mucho más ricos, que vivimos en una sociedad diversa y las empresas tienen que dar respuesta a esa sociedad diversa. Y yo pongo el ejemplo de una tienda. Si tú tienes dependientes todos jóvenes, el mayor no se va a sentir a gusto yendo a comprar esa tienda. Si tú tienes mayores, jóvenes, personas con discapacidad, españolas, de otra tal, todo el mundo que va a comprar se va a sentir a gusto. Entonces, la diversidad es riqueza para la empresa, es beneficio para la empresa, que es lo que quieren oír, y es mejores resultados para la empresa. Yo no sé si era un estudio vuestro, porque me suena que sí, que también incrementaba la productividad, que es como el talón de Aquiles que tienen las empresas españolas, ¿no? Sí, porque al final todos llevamos una mochila de situaciones diversas de nuestro entorno, de nuestra familia. Si tú ves que tu empresa apuesta por contratar a personas con discapacidad, por contratar a mujeres víctimas por senior, te sientes más orgulloso de esa empresa, te sientes mejor, está más implicado, más cohesionado el equipo y al final mejora la productividad, efectivamente.